En segundo de secundaria, Edward era un arrogante insoportable. Aunque era guapo y sus notas eran excelentes, no tenía ni una pizca de educación. No importaba si era una chica que le coqueteaba o un compañero que quería acercarse a él, Edward los miraba a todos con desdén, como si olfateara algo desagradable. En la clase 2 a 4 de la escuela Chenyang, en el penúltimo asiento junto a la ventana, siempre había alguien con la cabeza metida en un libro. Él no le hablaba a nadie, ni siquiera prestaba atención cuando el profesor o el tutor hablaban con él. Su rostro siempre era neutral, y sus respuestas escasas. Jamás hubiera imaginado que él me denunciaría por escribirle una carta de amor a la chica más popular de la clase. Normalmente, nadie es tan tonto como para dejar que la persona denunciada descubra quién lo hizo. Lo supe al instante, Edward era el culpable, porque él era el único que había visto esa carta. La escribí en casa a escondidas, con cuidado de que nadie lo supiera. Ese día, después de la clase de educación física, regresé sudando y quise buscar agua por un agujero del escritorio. No encontré agua, pero sí la carta. Éramos compañeros de filas, yo delante, él detrás, y el sobre cayó a sus pies. Con la vergüenza habitual, lo agarré rápidamente de sus manos. Me dio un poco de pena, pero jamás imaginé que él iría a delatarme. Siempre parecía que nada le importaba, hasta ese día, en la clase de estudio vespertino, cuando el profesor me llamó al frente y me obligó a leer la carta en voz alta, palabra por palabra. Las risas y burlas de mis compañeros se han borrado casi por completo de mi memoria. En ese momento, sin embargo, me sentí completamente expuesto, como si me hubieran dejado desnudo frente a todos. Y el hecho de que el tutor incluso comentara sobre mi estilo de escritura, me dieron ganas de desaparecer bajo la tierra. Desde ese día, la idea de prohibir los romances escolares quedó grabada en la mente de toda la clase. Volver a ver a Edward fue 10 años después de aquel incidente. Curiosamente, aunque estudiamos en la misma ciudad universitaria y ambos nos quedamos en ella tras graduarnos, no nos habíamos cruzado ni una sola vez en toda la década. Incluso las reuniones de antiguos alumnos no contaron con su presencia. Normal, nunca se acercaba mucho a nadie. Finalmente, nos encontramos como adultos. Edward ya era el jefe de la empresa con la que yo colaboraba, mi contraparte principal. No había grandes rencores, así que no había necesidad de fingir desconocimiento. Nuestra primera interacción fue en la tercera reunión para coordinar proyectos. Frank, ¿cuánto tiempo?, dijo él, con su tono serio de siempre, ese que mantiene a todos a cierta distancia. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué coincidencia!, respondí cortésmente. Durante los siguientes meses de colaboración, aunque iba casi todos los días a su empresa y conocí bien al equipo, mis encuentros con Edward seguían siendo escasos. 3 meses después, nuestro proyecto salió exitoso. Celebramos en un tradicional restaurante de Hot Pot en Shijimen, justo antes de Año Nuevo. Afuera nevaba, pero dentro todo estaba cálido y lleno de ruido y vida. No era la primera vez que salía a cenar con clientes, así que me moví entre mi equipo con facilidad, como pez en el agua. Después de varias rondas de comida, alguien sugirió jugar algún juego para animar la velada. Nada sofisticado, solo para relajarse y, claro, cotillear un poco. Tras varios juegos de verdad o reto y otros, finalmente perdí una ronda. Como era parte del equipo colaborador, no me hicieron pasar un mal rato, solo me preguntaron una verdad. Edward, en cambio, parecía inmune a la suerte esa noche, hasta que finalmente le tocó a él. Todos querían conocer algún secreto de nuestro reservado jefe, pero al tener la oportunidad, muchos se acobardaron. Después de todo, son empleados y al día siguiente tenían que volver a trabajar. Yo, en cambio, no dependía de Edward, así que no tenía miedo. Cuando todos dudaban, me ofrecí. Yo lo haré. Todos me miraron con expectación. Entonces llama al contacto más cercano y un poco ambiguo de tu teléfono y confiesa tus sentimientos. Aunque ya había pasado mucho tiempo, cada vez que recordaba aquella noche de segundo de secundaria, subido al podio con la cara ardiendo de vergüenza, me daban ganas de morder algo de la rabia. Esperé 10 años para tener esta oportunidad de hacer que Edward se pusiera en evidencia. La idea de la broma me vino de Charles, un antiguo compañero. Decía que Edward había tenido durante años un enamoramiento secreto. Incluso en su teléfono, el contacto de esa persona estaba guardado con un apodo tan empalagoso que ponía la piel de gallina, tesoro. Pero la otra persona no correspondía a sus sentimientos. Muchas veces, Edward se quedaba embobado frente al teléfono, como si contemplara un número que nunca se atrevía a marcar. Sabía que era cierto porque Charles era el único que había mantenido una relación cercana con Edward hasta ahora. Mi plan era simple: cuando Edward, frente a todos sus empleados, recibiera un rechazo de la persona que amaba,
yo subiría y lanzaría un comentario sarcástico. Una especie de venganza por todos esos años. ¿Estás seguro?, preguntó Edward. Por un momento, y tal vez fue mi imaginación, su mirada se volvió profunda e indefinible. ¿O es que no te atreves a jugar? Lo provoqué en tono de broma. Edward me miró unos segundos sin hablar y finalmente dijo, no, solo que no sé qué significa para ustedes, la persona más cercana y ambigua. Eso es fácil. Si no le importa que mire su teléfono, puedo buscarla. Se detuvo a 2 metros de mí, luego dijo, está bien. Me levanté emocionado y me acerqué a su mesa. Edward, con sorprendente naturalidad, desbloqueó su teléfono y me lo entregó. Abrí su lista de contactos y fui directo a la letra B. El primero en la lista era ese apodo cursi. Este es, dije, devolviéndoselo. Edward lo tomó, lo miró un instante y frunció ligeramente el ceño. Verlo así me llenó de una alegría traviesa. ¿Seguro? Levantó la vista hacia mí. Serio. Seguro, respondí. Volvió a bajar la cabeza sin decir nada más. Todo el salón contuvo la respiración, expectante por ver qué pasaría. En medio de ese silencio, lo vi marcar ese contacto sin dudar. 3 segundos después, mi teléfono en el otro extremo de la sala sonó de manera estridente y repentina. Al principio, pensé que era coincidencia. Después de todo, ni matándome habría adivinado que el tesoro en el teléfono de Edward era yo. Perdón, tengo que contestar, dije, y volví a mi mesa. Fue al mirar la pantalla y ver mi propio nombre como contacto, que sentí un boom en la cabeza. Me quedé paralizado, sin poder pensar en nada. Al principio los demás también pensaron que era casualidad, pero al ver mi reacción, entendieron todo. No hubo risas ni burlas, la seriedad de Edward y mi asombro mostraban que era una confesión improvisada y sincera. Apenas se escuchaba el timbre del teléfono, que sonaba implacable hasta apagarse solo. Cuando la pantalla se oscureció, levanté la vista y Edward me estaba mirando fijamente, con esos ojos fríos que siempre ocultaban tanto. No sé cómo salí del restaurante. Al llegar a mi apartamento, lo vi de lejos, parado en la puerta. Edward, alto y firme, siempre destacaba entre la multitud. En ese frío día nevado, dudé que alguien más se hubiera atrevido a venir. Mis pasos se detuvieron, con ganas de huir, pero finalmente avancé. Él permaneció en silencio hasta que nos encontramos en el estrecho pasillo. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un largo momento. ¿Tienes algo que decir?, preguntó finalmente Edward. Pensé un momento y respondí, sí. ¿Qué? Hice una pausa, luego en tono de broma dije, tu apodo en el teléfono es demasiado cursi. No sabía cómo interpretar mi comentario, y mientras él dudaba, añadí con una sonrisa amarga, ya no bromeo, esto no es un juego. Edward pareció necesitar un par de segundos para procesarlo, luego respondió, no estoy bromeando. Su voz era firme, sin dejar lugar a dudas. Frank, nunca te he hecho una broma. Esa frase apagó cualquier esperanza que tuviera. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. Me gustas, dijo finalmente, mirándome en esa noche fría. Te amo, Frank. Esa noche, Edward se fue sin esperar una respuesta de mi parte. ¿Lo amaba yo? No, no exactamente. Solo que al mirar a Edward frente a mí, y recordar al chico silencioso de la secundaria que siempre resolvía problemas detrás de mi escritorio, me quedé sin palabras. No nos vimos en toda la semana siguiente, hasta el viernes siguiente, cuando su llamada apareció en mi teléfono antes de salir del trabajo. Dudé un instante antes de contestar. ¿Terminaste ya?, preguntó. Sí, respondí. ¿Quieres salir a comer? Vamos, estamos en extremos opuestos de la ciudad, comer sería un viaje largo, mejor no. Edward permaneció en silencio un momento y dijo, entonces, vuelve temprano y descansa. Ese viernes fue un desastre, tráfico terrible, y a 3 kilómetros de casa choqué levemente el coche. Nevaba, y mi compañero y yo nos quedamos en silencio, maldiciendo la situación a medias en voz baja. Antes de poder hablar formalmente, Edward llamó de nuevo. Sin preguntar, respondí y le conté brevemente la situación antes de colgar. Mi compañero, siendo de Beijing, fue comprensivo y solo pedí un arreglo rápido. Mientras me disponía a volver al coche, alguien me detuvo por detrás. ¿Estás bien? Al girarme, vi a Edward, con una expresión que no podía ocultar la preocupación y el nerviosismo. Regresamos a mi apartamento. Nuestros abrigos quedaron amontonados sobre el sofá. Yo me acomodé en un brazo del sofá. Él tomó un asiento cualquiera cerca. Te tomaste la molestia de venir, le dije mientras le pasaba una botella de agua. Gracias. Edward no respondió, estaba ensimismado. Llegaste rápido, añadí. Estaba esperándote en la puerta, dijo finalmente. ¿Esperándome para qué?
Para traerte algo de comer, respondió mientras levantaba una bolsa del suelo. Dentro, cajas de comida apiladas sobre la pequeña mesa del apartamento, llenando casi todo el espacio. Es de ese restaurante cantonés cerca de nuestra oficina, dijiste que te gustaba. Cada recipiente aún despedía vapor, señal de que había sido cuidadosamente empaquetado para conservar el calor. Al ver el nombre del restaurante en la bolsa, recordé la charla anterior con su equipo sobre lo buena que estaba la comida allí. Durante toda esa semana, la idea de que Edward pudiera gustarme todavía no se sentía real. Parecía un sueño, pero al ver aquella mesa llena de comida, finalmente comprendí su intención. Edward, dije con un poco de culpa. Él, anticipando lo que iba a decir, no interrumpió. Bueno, suspiré, ya sabes que desde la secundaria me gustaban las chicas. Si no, no habrías encontrado esa carta. Mi tipo siempre ha sido piel clara, bonita y alta, ya sabes. Decidí ser claro. Edward me miraba en silencio durante un largo rato. Traté de aliviar la tensión. Yo tampoco no sé cómo reaccionar. Que puedas gustarte a ti, me siento honrado. Es solo que, hice una pausa, no puedo. La nieve caía afuera, él me miraba sin mostrar expresión alguna. Después de un rato, habló. Recuerda comer. Su voz se quebró levemente, y se puso el abrigo camino a la puerta. Pronto llegó el año nuevo. Cuando regresé a casa, ya era el 28º día lunar. Durante la cena, mis padres me preguntaron cómo había sido el año. Respondí con brevedad. Luego preguntaron sobre mi vida amorosa. Por un instante, pensé en Edward, aunque solo fue un flash pasajero. Tal vez me quede solo, respondí riendo. Mi madre me dio una palmada en la espalda y me regañó por no decir algo más bonito. Sonreí, le serví un muslo de pollo y le deseé un año nuevo lleno de belleza, desviando la conversación. Después de la cena, mis padres veían el programa de Año Nuevo mientras conversaban con familiares. Yo me acurruqué en un rincón del sofá, viendo las escenas cómicas que apenas me hacían reír. A medianoche, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Edward. Frank, feliz año nuevo. Era la primera vez en todos estos años que me deseaba feliz año nuevo. El tercer día del año, el presidente de clase organizó una reunión de antiguos alumnos en el grupo. En la secundaria, nuestra clase tenía buena relación. Después de graduarnos, todos mantenían contacto con algunos compañeros, menos Edward. Cada año, cuando todos regresaban, el presidente organizaba un encuentro. Este año dudé en ir por Edward. Le pregunté a Charles, ¿vas a la reunión? Sí, no hay nada mejor que hacer en casa, respondió. Tras varias vueltas de conversación con Charles, finalmente pregunté, ¿y Edward? Él no irá, como siempre, respondió. Me tranquilicé y le confirmé al presidente que asistiría. La reunión fue la noche del 5º día lunar. De los 60 compañeros, vino la mitad, los demás estaban fuera o visitando a sus parejas. El ambiente seguía siendo animado desde el inicio. Cuando todos se sentaron, el presidente notó que faltaba uno. ¿Quién? Preguntó una chica. Edward, dijo mientras enviaba un mensaje. Todos susurraron sorprendidos, no esperaban que viniera. Está en la puerta, añadió el presidente. Mis ganas de huir desaparecieron, no podía evitar encontrarme con él. En pocos minutos, Edward entró con su abrigo de plumas, provocando otra ola de sorpresa. ¿Vienes a desfilar? Bromeó Charles. Edward siempre diferente. Después de tantos años, algunos hemos engordado, pero tú sigues igual, agregó el presidente. Se sentó junto a Charles, sonriendo ligeramente, contestando cortésmente a todos, sin mirarme siquiera. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. A mitad de la cena, mientras se comentaban chismes, Brian me preguntó, Frank, ¿te gustaba nuestra chica más popular antes? Todos voltearon hacia mí. Me sentí incómodo y estaba a punto de negarlo, cuando Brian continuó, no lo niegues, te encantaba hablar con ella, incluso sospecho que esa carta era para ella. Cuando el profesor me obligó a leer la carta, no mencioné nombres para protegerla, así que nadie sabía a quién estaba dirigida. Te lo digo, prosiguió Brian, aprovecha, justo acaba de romper con su pareja. Es tu oportunidad. Me reí incómodo. No hay nada de eso. No tenemos contacto, ni siquiera tengo su número. No inventen historias. Debiste decirlo antes. Brian insistió, mostrando el teléfono y ofreciéndome su contacto. Los demás se reían, animándome a actuar. Solo murmuré algo y dejé el tema. Cuando la reunión terminó, ya era tarde. 30 personas habían dejado casi vacía la barra de bebidas. Algunos no estaban borrachos y querían ir al KTV. Me uní un rato y, cuando bajamos,
quedaba poca gente. Edward tampoco estaba. Caminando de regreso a casa, no lejos, al bajar las escaleras, lo vi apoyado en la pared. Solo él podría tener esa silueta. El pasillo olía a humo y alcohol. Durante la cena no habíamos hablado ni cruzado miradas, ahora entendía que había bebido bastante. ¿Por qué estás aquí en vez de ir a casa? Me acerqué. Al escucharme, Edward se enderezó. El cigarro en sus dedos chisporroteaba levemente. Se veía un poco ebrio, con la mirada dispersa bajo la tenue luz del farol. Vamos a casa, insistí. Finalmente, se movió hacia mí y preguntó, ¿lo agregaste? Su voz era baja y algo ronca. ¿Qué? No entendí. ¿Lo agregaste? Insistió, mirándome fijamente. No supe qué decir. Un hombre medio borracho, fumando hasta oler a cenicero, esperando toda la noche solo para hacerme esa pregunta. No, respondí honestamente. ¿Vas a agregarlo? Lo miré y respondí. No, no pienso hacerlo. Edward esbozó una leve sonrisa. Tras un momento, dijo, muy obediente. Apenas regresé a Pekín y volvió el trabajo, la empresa me asignó un proyecto enorme. Así que a comienzos del año empecé a llevar al equipo a reunirse con un nuevo cliente. Tal vez porque durante meses había trabajado con la empresa de Edward en un ambiente demasiado armonioso, casi había olvidado que el mundo laboral muchas veces es un juego de aguantar humillaciones, sobre todo cuando estás frente al cliente y no tienes prácticamente voz ni voto. Durante un mes entero nos reunimos varias veces y nunca estaban conformes. No solo eso, su actitud era tan arrogante que parecía que toda la ciudad les pertenecía. Después de un mes de idas y vueltas, y de rehacer varias veces la primera versión del sistema, empezamos a notar algo raro. Parecía que deliberadamente no querían aprobar nuestra propuesta. El proyecto ya iba muy atrasado, así que como responsable no tuve más opción que buscar un momento para invitarlos a comer. Pensé que fuera del ambiente laboral podríamos hablar con calma y entender qué era lo que no estábamos haciendo bien. La primera vez que volví a ver a Edward después del año nuevo fue justamente en ese restaurante. Cuando el responsable del cliente, un tipo casi calvo, puso la mano sobre mi muslo, reaccioné por instinto y le solté un puñetazo que lo sacó volando del reservado. Estaba a punto de seguir gritándole cuando me topé con Edward afuera, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No tuve cabeza para pensar mucho. Solo recordar la forma en que ese tipo se me había acercado me daba náuseas. ¿Tú crees que alguien como tú puede intentar ligarme? Le grité sin poder contenerme. El tipo era puro ruido y poca sustancia. Al ver que la gente se reunía alrededor, se acobardó enseguida. No se atrevió a enfrentarse y cambió de estrategia, acusándome de haberlo provocado. Incluso empezó a señalar a los demás, diciendo que yo lo había invitado a comer porque el proyecto no avanzaba, intentando tomar un atajo. ¿Por qué no te miras bien antes de hablar? Respondí sin la menor culpa. Si yo fuera a intentar ligar con alguien, sería con alguien así. Edward estaba justo a mi lado intentando detenerme, así que lo rodeé con un brazo por los hombros. Con alguien como tú, me daría ganas de vomitar solo de mirarlo. Era evidente que Edward me conocía. Además, destacaba demasiado como para que alguien pensara que yo podría fijarme en ese hombre barrigón. El otro se puso rojo, luego pálido, y antes de huir solo dejó caer una amenaza. Ya te vas a enterar. Después de semejante escándalo, la cena quedó arruinada. ¡Qué coincidencia tan amarga!, dije con una sonrisa cansada cuando regresamos al coche. Edward respondió con un simple sí. Dentro del auto, el silencio se hizo largo. Cuando me calmé, empecé a pensar que quizá había reaccionado de forma impulsiva. Si Edward no me hubiera detenido, probablemente habría acabado en algo mucho peor. ¿Crees que me pasé un poco?, pregunté. Le diste justo donde debías, respondió. Me giré sorprendido. ¿Dónde te tocó?, preguntó frunciendo el ceño. En el muslo, contesté sin pensarlo. Un imbécil. Edward bajó la mirada hacia mi pierna, con una expresión oscura. Oye, retiré la pierna enseguida. ¿Qué miras? Apartó la vista, pero su expresión seguía tensa. Me recosté en el asiento mirando al frente. Genial, como pierda el trabajo por esto. Estamos mal, murmuré. Y como si fuera una maldición, mi jefe me dio una bronca monumental. Cambiaron al responsable del proyecto y me suspendieron temporalmente. No me despidieron de inmediato, seguramente porque varios compañeros hablaron por mí. La empresa no quería quedar mal en un momento tan delicado. Desde marzo me quedé en casa sin trabajar, sintiéndome frustrado pero sin poder hacer nada. Una semana después, Edward me llamó para preguntarme si quería ir a jugar. ¿Jugar a qué?, pregunté con pereza. A lo que quieras. Yo me adapto. Pensé un momento. Badminton. Hoy te voy a dejar sin respiración.
Él rió suavemente al otro lado del teléfono. Perfecto, te espero. En la secundaria, Edward casi nunca pisaba una cancha. Yo, en cambio, apenas tenía tiempo libre, corría como loco por todas partes. Por eso, cuando empezó a rematar y me dejó sin aire, apoyé las manos en las piernas y le dije, ¿seguro que eres Edward? Pareces otra persona. Desde el otro lado de la cancha sonrió, levantando ligeramente una ceja. ¿Ya te rindes? Eso me encendió de inmediato. Si me rindo, te llamo jefe. El partido volvió a tensarse. Al final, con todo el esfuerzo del mundo, apenas logramos empatar. Nos tumbamos uno al lado del otro en la cancha, respirando con dificultad. Podrías haberme dejado ganar, dije. ¿Por qué tendría que hacerlo? Respondió con indiferencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? Me giré para mirarlo. En la secundaria siempre quedabas primero. Estábamos sentados uno delante del otro, y cada vez que pasaban los exámenes, tu nota era más alta que la mía. Me sacaba de quicio. Ahora, en el trabajo, sigues siendo medio mi jefe, y ahora ni jugando eres capaz de ceder. Después de escuchar mi largo discurso, Edward soltó una risa. Es que soy mejor que tú. Casi me explota la cabeza. Me incorporé de golpe. Con esa actitud, no vas a conquistar a nadie. Apenas lo dije, supe que había metido la pata. No era eso lo que quería decir, me apresuré a aclarar. Edward también se sentó. No respondió, solo me miró con una sonrisa leve. Maldita sea, pensé. Esa sonrisa era peligrosa. Después de descansar, fuimos a comer algo cerca de la cancha. Entre palabras suaves, me tranquilizó sin que pareciera que lo estaba haciendo. En ese momento no lo noté, pero más tarde entendí su intención. De camino a casa, mi ánimo había mejorado bastante. Al llegar al edificio ya era de noche. Me despedí y estaba a punto de subir cuando me llamó. ¿Sí? Pregunté. Se acercó un paso y me miró a los ojos. A partir de ahora, siempre te dejaré ganar. Yo pensaba que la empresa quería forzarme a renunciar, pero una semana después, mi jefe me avisó que podía volver al trabajo. ¿En serio? No me lo creía. Compensa tus errores con resultados, dijo. En realidad, era una buena persona. Aunque me regañó cuando ocurrió todo, solo dijo que había sido impulsivo, no que estuviera equivocado. ¿Qué mérito hice? Pregunté. El proyecto de Zenpei. Dijeron que tú hiciste el contacto. ¿Eso no cuenta? Frank añadió con tono serio, no seas tan impulsivo en el futuro. Hay muchas formas de resolver las cosas. Arriesgarte así no vale la pena. Cuando finalmente me reuní con la gente de Zenpei, descubrí que había sido Edward quien había ayudado. Somos compañeros de clase, dijo el responsable, y como ya había esta necesidad, y él confía en ti, pues me ahorré mucho trabajo. Salí de su oficina con la cabeza dando vueltas. Después de dudar un poco, decidí llamarlo. Te mueves rápido, le dije. Al escucharme, entendió que yo ya lo sabía. ¿Qué tal con Zenpei? Cambió de tema con naturalidad. Excelente, obviamente. Es Zenpei. Edward sonrió y dijo que estaba bien. Hablamos un poco más y terminé diciendo, tengo que invitarte a comer. Perfecto, respondió con ligereza. No había visto a Charles en mucho tiempo y me enteré de que él y un amigo habían abierto un bar. Cuando Edward sugirió que comiéramos allí, fue cuando me di cuenta. El lugar era excelente, muy bien decorado. Charles estaba ocupado, así que nos dejó pedir lo que quisiéramos como cortesía, disculpándose por solo poder sentarnos en la barra. A Edward y a mí no nos importó en absoluto. El bartender era un espectáculo, moviéndose con precisión y elegancia, mientras hacíamos un par de comentarios sueltos y bebíamos. De repente, un chico muy atractivo se sentó a nuestro lado. Hablaba con tanta soltura que pronto nos llevaba la conversación de un tema a otro. Cuando Edward fue al baño, me preguntó, ¿ustedes son pareja? Claro que no, respondí rápido. El chico se iluminó y sus orejas se pusieron rojas. Entonces, ¿podría pedirme un contacto? Ahí entendí por qué la noche se sentía extraña. Me sentí incómodo. Antes de que pudiera pensar en cómo rechazarlo, añadió, pregúntale por mí, a ver si quiere agregarnos. ¿Quién? Fruncí el ceño. Tu amigo, respondió. El calor subió instantáneamente, y la incomodidad se mezcló con incertidumbre. ¿Te gusta? Sí, dijo con un aire de enamoramiento. Es tan guapo. No pude soportarlo. ¿Qué significa tan guapo? Yo no lo soy. Solo era competitividad, no tenía otra intención. El chico me miró y dijo, sí, pero somos del mismo tipo. No entendí. Se nota que tú eres el de abajo. Justo entonces, Edward regresó y se sentó a mi lado. El chico, al ver que no podía contar conmigo, intentó acercarse a Edward.
Sin que Edward tuviera tiempo de negarse, lo aparté y pregunté, ¿qué quieres decir con que soy el de abajo? ¿Qué ojo usaste para verlo? Mi enojo era evidente. El chico se quedó desconcertado, Edward no le dio el número, y él se retiró molesto. Yo seguía furioso. Ni siquiera puede imaginar que soy el de abajo. Le reclamé a Edward. Él no respondió, solo sonrió con un gesto ambiguo. Antes de que pudiera decir algo más, Edward me tomó del brazo y me llevó al baño. ¿A dónde vamos? Pregunté. Ven conmigo, respondió. ¿Pero no había sido ya? Sin escucharme, entró al cubículo y cerró la puerta. Frank, susurró, si quieres, puedes ser el de arriba. Y luego me besó. Me quedé paralizado, todo rígido bajo su abrazo. Lo único que sentí fue la suavidad de sus labios. No duró mucho, Edward se apartó voluntariamente. Seguíamos muy cerca, y sus manos aún rodeaban mi cintura. Finalmente reaccioné, lo empujé un poco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me besaste? Pregunté. Edward me miró largo rato sin hablar. Luego dijo, Frank, dijiste que te gustan los cuerpos con piel clara y piernas largas. Yo también soy bastante claro, tengo buena apariencia, y mis piernas no son cortas. ¿Probamos? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Lo miré con fastidio. Yo prefiero curvas pronunciadas. Yo también las tengo, tomó mi mano y la puso sobre su pecho. Creo que cumple con tus gustos. ¡Qué loco! Retiré la mano de inmediato, escondiéndola detrás de mí. Silencio absoluto en el cubículo. Al mirar a Edward, sus ojos estaban llenos de ternura. Me gustas mucho, susurró acercándose. Decidí evitar a Edward por un tiempo. No respondía a sus mensajes, ni a sus disculpas ni a sus declaraciones. Al final, él no tuvo otra opción que llamarme desde otro número. ¿Qué pasa? Escuché su voz y me molesté de inmediato. ¿Todavía estás enojado? Preguntó con cuidado. ¿Enojado por qué? Por haberte besado. Tú sabías que me molestaría, y aún así lo hiciste. Un silencio de varios segundos siguió. Lo siento, dijo después, pero Frank, tú también reaccionaste un poco, ¿no? Edward me puso el dilema directamente. Si no hubiera evitado verlo, probablemente no habría expuesto aquella situación para que la resolviera. Recordé que, efectivamente, había reaccionado, aunque solo un poco. Eso me hizo encender todas las alarmas internas. ¿Me gusta Edward? No había respuesta clara. El no hay respuesta ya me confundía lo suficiente. Su manera de perseguirme era sutil, discreta pero firme. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en su juego, aunque yo creía que solo me gustaban las mujeres. Volvimos a encontrarnos 2 semanas después. Al llegar a casa, Edward bloqueó la puerta. ¿Qué haces? Le di una patada, molesto. ¿Desde cuándo bloqueas la puerta? Él estaba apoyado en la pared, con el rostro cansado. ¿Qué quieres? Pregunté. Se levantó, sin responder. Abrí la puerta y entré, dispuesto a ignorarlo. Justo cuando iba a cerrarla, sentí un abrazo cálido por detrás. Su barbilla descansaba sobre mi cuello. Te extrañé. Sí, claro, intenté empujarlo, pero no pude. ¿Quién te dio permiso para abrazarme? Edward se detuvo, sin soltarme. Permanecimos en silencio hasta que yo rompí el hielo. Edward, di de nuevo lo que dijiste en el baño aquella noche. ¿Cuál? Preguntó cerca de mi oído. La última frase. Pensó un momento y luego susurró, con la respiración cálida sobre mi cuello. Me gustas. Frank, me gustas mucho. Suspiré resignado y lo abracé. Después de todo, ¿qué importa si me gusta un hombre? Edward es increíble, guapo, rico y maravilloso. No tenía sentido complicarse con explicaciones. Frank, dijo con incredulidad, sujetando mi mano sin atreverse a moverla. La solté un poco y le pregunté, ¿quieres un beso? Lo miró, sorprendido. 3 segundos después, nos besamos con todo el mundo desapareciendo a nuestro alrededor. Esa noche Edward no se fue, y claro, nosotros tampoco hicimos nada más. De manera consciente o inconsciente, cuidaba mis sentimientos. Excepto por ese beso en la puerta, el resto del tiempo solo estuvimos apoyados en el sofá, hablando. Le pregunté por qué, después de 10 años sin decir nada, en aquel juego pudo dejarse llevar y declararse frente a tanta gente. ¿De verdad crees que nuestro reencuentro fue casualidad? Me preguntó mirándome. ¿Qué quieres decir? Retrocedí un poco. No lo fue. Edward me miró con una expresión complicada. Sospecho que incluso alguien más podría haberte conquistado. ¿Cómo es posible? Rebatí. ¿Cómo no? Tu cerebro nunca da más de 2 vueltas. Lo fulminé con la mirada, pero después entendí que tenía razón. Me lancé sobre él, y Edward me dejó sentarme sobre sus piernas mientras me abrazaba y me daba un beso. Claro que no fue casualidad, dije. Nadie más es tan atractivo como tú,
nadie es tan inteligente, nadie tiene tu dinero, y nadie te ha querido tanto tiempo. ¿Solo por eso?, preguntó, fingiendo disgusto. ¿Entonces qué más?, respondí con intención. Edward me miró en silencio y luego dijo, menos mal. ¿Qué? Menos mal que tengo esas cualidades, si no, ¿cómo podría conquistarte? Tras aceptar el proyecto de FEMPEI, volvimos a un periodo de mucho trabajo. Edward, siendo jefe, también estaba ocupado. Además, nosotros vivíamos a un extremo y otro de la ciudad, así que vernos era complicado. En un mes, solo nos vimos 4 veces. ¿Por qué no me mudo contigo?, dijo Edward un sábado por la noche mientras cortaba fruta. Casi me atraganto con una piña. Edward, en hora pico, ese camino en coche tarda 1 o 2 horas. Lo pensó y estuvo de acuerdo. Después de un par de minutos, dejó el cuchillo y me abrazó. Pero no quiero pasar ni un día tan lejos de ti. Edward no es del tipo pegajoso que siempre dice te quiero, más bien actúa de forma silenciosa, me abraza o me besa con determinación, avanzando de manera sutil. Vamos a esperar un poco, dije, a ver si surge un momento adecuado. Respondió, con la mano vagando por mi cintura, sin cruzar la línea. A nuestra edad, sé lo que significa estar juntos, pero tras haber vivido toda la vida como heterosexual, necesito tiempo para acostumbrarme. Edward es muy considerado, nunca me presionó, y solo mencionó vivir juntos una vez. Nuestro afecto sigue siendo principalmente besos y abrazos, pero siento que hay algo distinto. Por ejemplo, siempre recibo sus mensajes al llegar a la oficina. Por la noche, abrimos videollamadas mientras hacemos nuestras cosas, y antes de dormir, intercambiamos palabras ambiguas y coquetas. ¿Es bueno tener una relación con un hombre? No lo sé, pero estar con Edward es maravilloso. Después de tanto tiempo en Beijing, siento por primera vez que alguien realmente me tiene en su corazón. Ese sentimiento empezó el día que chocamos el coche y él vino a buscarme. Hasta abril y mayo estuvimos muy ocupados. En junio, cuando todo se calmó, por fin tuvimos tiempo de salir a pasear. No fue una cita planeada, simplemente caminamos y exploramos. Llegamos a la universidad y nos adentramos por el campus. Todo había cambiado desde la última vez que estuve allí. Mientras admiraba los cambios, Edward dijo, antes jugabas mucho en esta cancha, ¿verdad? Me giré sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Se sonrojó un poco y sonrió. Siempre te espiaba en secreto. ¿Me espiabas? Sí. Aunque ya sabía que llevaba mucho tiempo interesado en mí, esas palabras hicieron que mi corazón se moviera. Entonces, ¿por qué nunca viniste a hablarme? Edward miró la cancha desde la valla. Eras como un pequeño sol. ¿Cómo me iba a acercar? No tenía nada que ofrecerte. Abrí la boca, sin poder decir nada. Solo podía recordar al Edward estudiante, observándome desde lejos. Edward, murmuré. Se giró hacia mí. Vamos a hacerlo. Edward, insistí, hagámoslo. En el camino de regreso, el tráfico era un desastre. Edward, al volante, fruncía el ceño molesto. No hay prisa, me reí y tomé su mano. Se giró, resignado, y dijo, entonces no digas estas cosas en público. ¿Por qué? Apretó mi mano con fuerza. Dime por qué. Antes de entrar a casa, me besó. Recuerdo vagamente que, antes de dormirme, lo regañé. Bastardo, ¿no dijiste que yo estaría arriba? Edward me abrazó, inocente. Cariño, tú estabas arriba. A mediados de año, el proyecto de FEMPEI terminó. Tuvimos tiempo y Edward me llevó a ver apartamentos. Elegimos un lugar a medio camino entre nuestras oficinas. Nunca imaginé poder comprar un piso en Beijing, parecía un sueño. Edward cubrió la mayor parte del costo, pero yo quise aportar y me ofrecía pagar la decoración. Él aceptó. En septiembre, comenzamos a planear la decoración. La empresa de reformas hizo lo básico, nosotros escogimos cada detalle poco a poco, como si fuéramos aves construyendo su nido. Aunque dicen que decorar da estrés, incluso discutimos una vez por la cama. Quería una enorme, que él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Me enojé. Quiero que pases toda la noche a mi lado, dijo. Eso me dejó sin argumentos. Está bien, acepté. Edward, como un perro grande, sumiso y tierno, esperaba que le acariciara la cabeza. Así que la cama sería más pequeña. No importaba. Finalmente, todo estaba listo y nos mudamos en primavera del año siguiente. Hicimos una pequeña celebración de inauguración. Después, él me abrazó en el sofá y me besó. Tras un rato, se separó y puso algo en mi mano. ¿Qué es esto? Míralo primero. Era un sobre. Antes destruí una de tus cartas de amor. Ahora, te doy una. Lo abrí y saqué una hoja de papel con olor a tinta. La primera frase decía, Fran, te amo.
Te amo mucho, susurró al mismo tiempo en mi oído. Mis opiniones y comentarios. Qué historia tan intensa hemos vivido junto a ellos. Lo que más me fascina es cómo Drake y Archie no solo desafían el destino, sino que su vínculo va más allá de cualquier guión. Hay cuidado, confianza, y ese entendimiento silencioso que solo quienes realmente se importan pueden tener. Cada gesto, cada mirada, incluso los silencios, hablan más que 1000 palabras. Ver cómo se protegen, se retan y se eligen a pesar de todo, me deja pensando en lo poderoso que puede ser el amor verdadero, incluso en mundos imposibles. Gracias por acompañarme en esta historia, espero que hayan sentido la misma emoción que yo. Nos vemos en la próxima aventura aquí, en Historias BL en Voz. Hasta pronto.